Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Desde la semana pasada, hermanos, hemos empezado a meditar en el profeta Ageo. Habíamos visto que su mensaje fue dado en el año 520 a.C., en el segundo año del reinado de Darío I. La palabra del Señor vino en aquel entonces porque había un problema. Un problema era que el pueblo había dejado de hacer lo que Dios les había mandado 18 años atrás que ellos debían de realizar. Ellos tenían un objetivo. El objetivo es que ellos debían de reedificar el templo. Ese había sido el mandato del Señor. Dios en aquel entonces había usado a Ciro para poder cumplir su palabra que había anunciado por medio de Jeremías. El Señor había hablado por el profeta Jeremías que 70 años el pueblo iba a ser llevado al exilio, al cautiverio por medio de Babilonia. Pasaron 70 años y ellos han vuelto. El Señor ha usado a Ciro para que pueda volver el pueblo nuevamente, pero con un objetivo: reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y la historia nos cuenta en Esdras que ellos empezaron bien. Ellos empezaron con gozo, con alegría, no les importaba el cansancio, no les importaban los recursos. Ellos estaban haciendo la obra del Señor. Cuando se colocaron los primeros cimientos, ellos lloraron de tanta alegría porque el templo simbolizaba la misma presencia de Dios dentro del pueblo. El pueblo estaba contento, pero también en medio de todo ello empezaron a venir los problemas, empezaron a venir las persecuciones, empezaron a venir las circunstancias, empezaron a venir la presión de los samaritanos para que no siguieran haciendo la obra del Señor. Y fue tanta la presión que terminaron desanimados y ellos pararon. Han pasado cerca de 20 años y seguían pensando que no era el tiempo para hacer la obra del Señor, que no era el tiempo para servirle. En otras palabras, que no era la voluntad de Dios para cumplir con el mandato del Señor. Se habían llenado de todo tipo de razonamientos piadosos para no obedecer la palabra del Señor. Ellos habían olvidado el objetivo, ellos habían olvidado el propósito cuando regresaron nuevamente a Jerusalén, que era reconstruir el templo de Dios. Y como les acabo de decir, el templo simbolizaba la misma presencia del Señor. Ellos iniciaron bien, pero ante la presión, el desánimo, los problemas personales, pararon la obra diciendo que no era el tiempo de construir, porque no se daban las cosas para ello. El hecho de que ellos pararan la construcción era enviar un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? No es importante que Dios habite en medio nuestro. Y por eso Dios les dijo por medio del profeta Ageo: tus prioridades están equivocadas. El Señor los llamó a meditar en sus caminos, los llamó a que miraran y que reflexionaran quién tiene la prioridad número uno en su corazón, quién tiene la prioridad número uno en su vida. El Señor les dijo, como vimos la semana pasada: dices que no tienes tiempo para reconstruir mi casa, pero sí veo que tienes tiempo no solo para reconstruir la tuya, sino para llenarla de lujos, de comodidades, mientras que mi casa está desierta o en ruina y tu casa está artesonada, llena de todas las comodidades. En otras palabras, ellos habían cambiado sus prioridades de ser primero Dios, su reino y su justicia, y que todas las cosas vengan por añadidura. Pero ellos habían cambiado para centrarse en yo y solamente yo y lo que me importa a mí y nada más que a mí, y habían olvidado al Señor. El Señor los llamó al arrepentimiento, los llamó a que volvieran a hacer la obra que se les había encargado, los llamó a que volvieran a colocar a Dios en el primer lugar que le corresponde, que Él debe de ser nuestra prioridad número uno, que buscar su reino y su justicia y que todo venga por añadidura. Eso no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos, que no nos esforcemos, sino que cuando colocamos a Dios en primer lugar, haciendo estas cosas, todo lo demás viene por añadidura. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida.
Hoy día vamos a continuar meditando en Ageo, esta vez en el versículo de 12 al 15 de este capítulo 1 de Ageo, donde vamos a ver el día de hoy la respuesta de los líderes y del pueblo ante la palabra del Señor. Y por ello el título de nuestro sermón en esta mañana es Escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Ageo capítulo 1 de los versículos del 12 al 15. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie para poder leer juntos la palabra del Señor. Aprovechando el tono, colocamos en vibrador nuestros celulares, hermanos, por favor. Si tienes por ahí, tienes una llamada urgente, hoy puede esperar en esta mañana mientras que el Señor nos habla a nosotros. Vamos a leer Ageo 1 del 12 al 15. Nos dice la palabra del Señor. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, nuevamente nos presentamos, Señor, ante tu trono de la gracia. Padre, gracias por permitirnos el poder estar reunidos, por tener la libertad, Señor, de venir a alabarte, de exaltarte, y ahora, Señor, de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de ella, que nos animes, que nos exhortes, que nos guíes, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir siendo moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad por medio de tu palabra y hagas conforme tú has determinado hacer con ella, Señor, en medio de nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprenderla, Señor, para poder meditarla juntos, Señor, y que seas tú glorificando tu nombre, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Lo primero, hermanos, que tenemos que ver en esta mañana es oír es igual a obedecer y también temer al Señor. En el versículo 12 que acabamos de leer, en la Reina Valera, yo les he leído en la Nueva Versión de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, dice en la Reina Valera: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado su Dios. Ante la palabra del Señor que ha sido expuesta por el profeta Ageo, la reacción que tuvieron ellos, tanto los líderes como el remanente del pueblo, todo el pueblo que había llegado allá a Jerusalén, fue la de un corazón obediente. Pero también hay una diferencia, ¿no? En la versión que yo les he leído dice que el pueblo obedeció, pero la Reina Valera nos dice y oyó. Oyeron los líderes y todo el pueblo. A veces este verbo, hermanos, oír, que llama, se usa también para obedecer. Este escuchar, hermanos, este oír, tiene que ver con mucho más allá de que una persona, puede haber un grupo de personas en un lugar, pero algunos pueden estar escuchando y otros simplemente pueden estar oyendo, porque hay una diferencia entre escuchar y realmente y oír. Todos podemos escuchar o oír el sonido que podemos emitir, pero todos, muy pocos o tal vez un grupo de personas pueden escuchar o prestar atención a lo que se les está diciendo. Porque este escuchar, hermanos, que han tenido el pueblo, implica también obediencia. Muchos podríamos oír la palabra del Señor y simplemente no escucharla.
Podemos saber de la palabra de Dios, pero no conocerla, no vivirla. Podemos saber de Dios y tener un conocimiento tan grande de Dios, pero no haberlo experimentado, no poder conocer a nuestro amado Señor. Y de una manera gráfica, el Señor Jesús comparó a dos grupos de personas que habían escuchado el mensaje del Sermón del Monte que el Señor les había dado. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 7, el versículo del 24 al 27. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hubieron dos grupos de personas que estuvieron escuchando al Señor. Y el Señor va a decir de una manera práctica: algunos son los que escuchan y la terminan colocando en práctica, y otros simplemente dicen: oh, qué bonita palabra del Señor. Oh, Señor, tus bienaventuranzas son tan bonitas, pero creo que no es para mí. Señor, este tema de las ofrendas, de no afanarme, de no estresarme. Señor, la verdad es que sí, tú me dices que busque tu reino y tu justicia y que todo vendrá por añadidura, pero la verdad, Señor, es que soy así, he nacido así, soy una persona estresada, vivo estresada, no puedo parar con mi estrés y no puedo buscar tu reino porque estoy tan ocupada y necesito hacer estas cosas. Son dos tipos de personas: los que le creen al Señor y ponen en práctica su palabra, o simplemente son aquellas personas que escucharon de buena gana y no las colocaron. A ambas se les predicó, unas obedecieron y otras no. Esta es la figura, hermanos, que nos presenta Ageo. La reacción del pueblo, hermanos, fue que ellos escucharon la palabra de Dios para obedecerla. Nosotros, bueno, ahora yo soy padre con mi hijo Noah. Algunos que todavía seguimos siendo hijos, cuando tu papá te ha mandado, tu mamá te ha mandado a hacer algo, ¿cómo reaccionamos ante ello? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo agarro y le digo que ya es tiempo de poder apagar la televisión, porque Noah tiene un horario para poder ver la televisión, y de la nada, no, ya es tiempo para apagar. No vemos ninguna reacción en Noah, le volvemos a decir, no vemos ninguna reacción en Noah, pero después, cuando empieza a cambiar nuestro tono de voz, como que recién reacciona: ah, sí, papá, sí, ¿qué me estás diciendo? Y después todavía, después de un largo proceso, termina apagando para poder obedecer. La pregunta: ¿él estuvo escuchando? Sí, estuvo oyendo mi voz, pero él no estaba presto para poder obedecer. Y muchas veces hemos sido nosotros así, cuando nuestros padres nos han mandado: ya lava los platos, ya voy, mamá. Anda, barre la casa, ya voy, mamá. O anda al mercado, ya voy, pero un ratito, permíteme, está justo terminando. O este episodio que antes, por ejemplo, veríamos algunos dibujos: ya va a acabar, pero yo lo necesito para ahora. Y simplemente escuchábamos. No es que no queríamos obedecerla, sino que había otras cosas importantes para nosotros, y por eso nosotros todavía oíamos, pero no para obedecer. Y después recién reaccionamos cuando nuestra madre usaba sus frases célebres, o por ahí reaccionaba con uno u otro tipo de poder llevarnos a la práctica, ya sea con la famosa chancla, con el famoso 3 puntas, o con un grito que nos despertaba y simplemente teníamos que ir a comprar las cosas. El pueblo, hermanos, habían comprendido al escuchar la palabra del Señor que se trataba de la misma voz de Dios que estaba hablando por medio del profeta Ageo. Ellos escucharon atentamente la palabra del Señor. Todos escucharon la voz del Señor. Y nosotros tendríamos que preguntarnos por un momento, hermanos, ¿cuál es la actitud que debemos de tener ante la palabra de Dios? Si bien, hermanos, hoy en día no escuchamos a Dios de la misma forma que escuchó el pueblo, como por ejemplo, si tú te vas a leer las Escrituras desde Génesis, el Señor les hablaba audiblemente a muchos hombres.
Cuando tú te vas al Éxodo, el Señor se apareció de una manera poderosa en el monte Sinaí, allá para poder hablarle al pueblo junto con Moisés. Y eran truenos, relámpagos, y tanto fue que el Señor les hablaba que el mismo pueblo dijo, no, que no nos hable el Señor, sino más bien háblanos tú, porque no vaya a ser que nosotros muramos al escuchar la palabra del Señor. Tampoco, hermanos, tenemos a profetas inspirados de la misma palabra de Dios como Ageo, y como Ageo le dijo a todo el pueblo, o como los apóstoles al inicio cuando predicaron el evangelio. Pero hoy tenemos, hermanos, la palabra de Dios escrita que nos habla, que es la Biblia. Y a personas que nos hablan, y hoy tenemos el privilegio de poder reunirnos aquí para poder escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor a través de su palabra predicada. Detrás de la palabra, de la predicación de la palabra del Señor, tenemos nosotros que ver a Dios, que Él quiere hablar a nuestra vida, que Él quiere que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Él quiere que nosotros podamos tomar cambios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, si es fielmente expuesta, debemos recibirlo como lo que es la palabra de Dios para ti. Debemos recibirla como si Dios mismo hubiera descendido y nos estuviera hablando cara a cara, como lo hizo con el pueblo de Israel. Juan Calvino nos dice acerca de esto: la gloria de Dios brilla de tal manera en su palabra que debemos ser movidos por ella. Así que cuando Él nos habla por medio de su siervo, es como si Él se acercara a nosotros cara a cara. Esa fue la actitud correcta y santa que también tuvo la iglesia al inicio. Por un momento vayamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, donde Pablo va a hablar o va a narrar cómo la iglesia de Tesalónica reaccionó ante la predicación del evangelio. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Y preguntémonos por un momento, ¿esa es nuestra actitud ante la palabra de Dios predicada? ¿Es su palabra predicada solo un lindo consejo para nosotros? ¿O es la palabra de Dios en verdad? ¿Con cuánta reverencia y prontitud debemos recibirla? Amado hermano, si nosotros venimos a congregarnos para escuchar la predicación de la palabra de Dios, debemos de venir preparados, porque todos nosotros pasamos por distintos problemas. Todos nosotros pasamos por distintos afanes. Pero si esos problemas que nosotros estamos pasando, o si hemos dejado algo pendiente por hacer, o si estamos esperando algo, o que alguien nos termine llamando, vamos a estar pensando en esas cosas. Vamos a estar pensando: uy, pero he dejado sancochando tal cosa. Uy, por ahí me van a venir a visitar a tal hora. Uy, pero sí, si no llego temprano, entonces ¿a qué hora vamos a poder cocinar? Uy, no, este chiquito me ha hecho tal cosa. Uy, me faltó hacer tal cosa. O ya me toca pagar la luz a tal tiempo. Uy, no, ya me toca tal. Si todos esos problemas que tenemos no lo dejamos a un lado por un momento para poder escuchar la palabra del Señor, ten por seguro que no vamos a estar concentrados en lo que Dios quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque somos fáciles de distraernos. ¿O acaso no es así? Cuando alguien te está hablando y de la nada suena tu celular, ¿cómo reaccionas ante ello? Uy, ¿quién me ha mensajeado? ¿Será tal persona? No creo, pero ¿será del grupo? ¿Será del trabajo? No, pero un momento mejor lo saco. Y mientras la otra persona te está hablando, tú sacas de una manera descortés el celular y te pones a ver mientras la otra persona te está hablando. Y de esa manera ya no le prestas tanta atención como deberías de haberle prestado, porque esa persona que te está hablando te está diciendo algo importante. O tal vez por ahí, hermanos, nosotros podríamos pensar que esa palabra no es para mí cuando se te está predicando. Tal vez digas: uy, esta palabra justo le caía para mi hermano, pero el día de hoy no ha venido. Pero no se preocupe, yo le voy a decir que el Señor le ha hablado para él.
rechazando de esta manera que el Señor te hable y tú colocas un bloqueo en tu mente para poder decir, hoy Dios no me va a hablar, sino que era esta predicación para mi hermano. Por eso nosotros, hermanos, debemos de disponernos a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. No solo, hermanos, este pueblo cuando escuchó, cuando oyó, estuvo dispuesto para querer obedecer la palabra de Dios. Pero no solamente nos dice que escuchó y obedeció, sino que también en el mismo versículo 12 nos va a decir en la última parte, y temió el pueblo delante del Señor. Ellos no solo obedecieron la palabra de Dios, sino que recibieron esa palabra con un corazón que teme a Dios. ¿Qué es temerle a Dios? La palabra original puede significar el miedo que tenemos nosotros. Pero cuando está relacionada con una persona de alto rango o con Dios, puede utilizarse esta expresión como un temor reverente. Entonces, si es usada para Dios, nos quiere decir que nosotros debemos de tener un temor al reverenciarlo, al respetarlo, a honrarlo y evitar todo aquello que ofenda a Dios. Hermanos, nosotros podemos ofender a Dios. Él es ofendido cuando nosotros no obedecemos su palabra. Miremos por un momento el Salmo 112, el versículo 1. El Salmo 112, el versículo 1. El Salmo 112, el versículo 1. Vamos a ver cómo el salmista conecta el temor al Señor, pero a la vez también con la obediencia a su palabra. Salmo 112, 1 nos dice, dichoso el hombre que honra, que teme al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Dichoso o bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que honra, que teme, que reverencia al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Deleitarse, hermanos, en la palabra de Dios no es meramente decir, qué linda palabra. Oh, qué bella palabra que el Señor me ha hablado el día de hoy. Wow, qué lindos mandatos de verdad que el Señor tiene. Wow, qué tales promesas el Señor tiene para mí. Mira qué bonito hoy día el Señor nos ha compartido. No tiene que ver con eso, solamente con eso. Deleitarse, hermanos, es regocijarse en obedecerlo, en poner en práctica la palabra del Señor. Si Dios me ha hablado, si su palabra me dice que tengo que obedecer, es que tengo que obedecer. ¿Pero por qué tengo que obedecer? ¿Porque Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios quiere lo mejor para mi vida y por eso nos ha dejado su palabra, para poder ponerla en práctica. Como Eclesiastés capítulo 2, el versículo 13 dice, todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Salomón, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra, el hombre que escribió los proverbios, también el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, que en todo ese discurso que da Eclesiastés mostrando que todo es vanidad, pero al final él termina concluyendo y teniendo esta tesis final: que el fin de todo el hombre, el todo del hombre es temer a Dios, reverenciarlo, honrarlo, vivir para Él y cumplir sus mandamientos. Esa fue, hermanos, la característica que tuvo también la iglesia cuando inició. En Hechos 9:31 nos dice, mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. El pueblo se dio cuenta, hermanos, que debían de reverenciar a Dios, que debían de obedecer la palabra del Señor, que debían de volver a la voluntad de Dios, que debían de volver a la obra del Señor. Hay una verdad, amado hermano, y tenemos que entenderla, que es imposible temer a Dios sin obedecerlo. Si tú dices, yo reverencio a Dios, yo honro a Dios,
yo sigo a Dios, yo tengo temor del Señor, pero no obedecemos su palabra, entonces estamos equivocados. No estamos teniendo temor del Señor. No estamos honrándolo como Dios. No estamos reverenciándolo como Dios. Juan Ray, un teólogo, va a decir esto: no hagas nada que tú no quieras que Dios vea. No digas nada que tú no quieras que Dios oiga. No escribas nada que tú no quieras que Dios lea. No vayas a ningún lugar que tú no quieras que Dios te encuentre. No leas ningún libro que tú no quieras que Dios te diga, déjame verlo. O en este tiempo, no veas ningún post o página de internet que Dios quiera que te diga, déjame verlo. O si estás viendo algo inapropiado, que de la nada entra alguien y apagas el monitor o apagas tu teléfono o simplemente lo cambias porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Amado hermano, nosotros debemos no solamente de escuchar la palabra de Dios, debemos de obedecerla y debemos de tener temor al Señor. Debemos de ser prontos para querer honrarlo en gratitud de todo lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso, hermanos, para que el pueblo pueda obedecer, para que el pueblo pueda seguir siendo afirmado, para que el pueblo pueda caminar de una manera correcta, en segundo lugar tenemos que ver que debemos de confiar en las promesas de Dios. El pueblo ha escuchado la palabra del Señor, ha entendido que es la palabra de Dios y que esta palabra es para su bien. El pueblo ha tenido temor de Dios, han dicho vamos a volver a honrarlo, vamos a reverenciarlo, vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a practicar, a obedecer, a poner en práctica estos mandatos. Y el Señor, para poder afirmarlos, va a enviar nuevamente al profeta Ageo y les va a decir en el versículo 13: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Con estas palabras de consuelo, de ánimo, el Señor le dice al pueblo que todas las amenazas anteriores que ellos han pasado, que todo el desánimo, la falta de recursos, la persecución que tuvieron por medio de los samaritanos, esa presión angustiante que los llevó a dejar la obra atrás. Además de ello, la desobediencia que ellos han tenido en el pasado de dejar de hacer la obra del Señor, totalmente queda perdonada. Queda en el pasado. Y Dios dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy para animarlos en todo momento, en todo tiempo. Yo estaré con ustedes. Si vienen las persecuciones, yo estaré con ustedes. Si vienen los problemas, yo estaré con ustedes. Si vienen las enfermedades, yo estaré con ustedes. Si van a sufrir alguna presión, algún desánimo, yo voy a estar con ustedes. Hermanos, algo que sobresale, que debemos de mirar a la luz de toda la palabra del Señor, es que cuando el Señor va a iniciar algo o cuando van a volver a hacer algo, el Señor afirmará, consolará, brindará la seguridad de su presencia en aquella obra que se va a realizar. Como por ejemplo en Josué. Si nos vamos por un momento a Josué 1:9, un pasaje muy conocido por nosotros. Josué está a punto de hacer una gran obra. Moisés ha muerto. El Señor le dice, levántate tú y ve y haz pasar a todos estos judíos acá a la tierra prometida. Él le dice, Señor, pero ¿cómo es esto posible? Y el Señor le va a decir en Josué 1:9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esta misma palabra el Señor les dijo a Gedeón y a otros tantos hombres, pero también les dijo a sus discípulos. En la gran comisión, en Mateo capítulo 28, de los versículos del 18 al 20, el Señor les dijo que cuando ustedes vayan a predicar, vayan a discipular, bauticen en mi nombre, les enseñen la palabra del Señor, y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No les dijo, yo estaré en un tiempo, le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Señor, hermanos,
no solo nos afirma en el inicio de algo como para decirnos, ve y haz esto, sino que nos garantiza que en todo el proceso, durante toda nuestra vida, podemos tener la seguridad que Él estará con nosotros. Amado hermano, Él solamente no nos da sus mandamientos. Él no es la clase de persona que agarra y te dice, ve y cocíname un arroz chaufa, y nunca te han enseñado a hacer un arroz chaufa. Y por ahí se te quema todo y no sabes cómo ha pasado. El Señor está durante todo ese proceso. Él está enseñándonos, guiándonos, animándonos, consolándonos, abrazándonos cuando las cosas no salen bien para poder volver a empezar con Él. El Señor nos llama a cambiar de enfoque, hermanos, porque tenemos que entender que el templo simbolizaba la misma presencia del Señor. Y el Señor les dice, vuelvan a edificar el templo, vuelvan a hacer que yo sea el primer lugar en sus vidas. Y ante todos los problemas y circunstancias que puede haber alrededor, el Señor les dice, yo voy a estar con ustedes. Mírenme a mí, enfóquense en mí, miren mis promesas, miren lo que dice mi palabra. Miren quién soy yo. Yo soy el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que todo lo sabe y que nada ni nadie puede contra nuestro Dios. Durante todo el proceso que el pueblo va a tener, hermanos, que pueden ser desánimos, que pueden haber fallas, que pueden haber peligros, enfermedades, problemas. Amado hermano, el Señor está con nosotros. No nos dejará, ni nos desamparará. Y entonces, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿por qué temer a nuestros enemigos, a los problemas, a las circunstancias, al futuro, si Dios siempre está con nosotros? Algo sorprendente y maravilloso, hermanos. Y cuando nosotros vemos que ahora en Cristo nosotros somos de Dios, antes cuando estábamos alejados y muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. No había forma de poder acercarnos a Dios. No queríamos buscar a Dios. Romanos capítulo 1 del 18 hasta el 32 nos dice que Dios estaba furioso, Dios estaba airado porque el hombre lo había abandonado, porque el hombre no quería buscar a Dios, porque el hombre le había dicho a Dios, tú por allá, yo por acá, yo sé vivir mi vida, yo sé seguir mis caminos y Señor, la verdad es que te quiero por allá. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino tomando forma de hombre, caminando en medio de nosotros, sufriendo y padeciendo lo que nosotros debimos de padecer y cargando con todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Murió y nos reconcilió, resucitó al tercer día y nos ha llamado para nunca más ser sus enemigos, sino que ahora todos los cristianos podemos tener la confianza de que somos sus hijos, de que hemos sido adoptados, que hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido santificados. El Señor ha hecho morada en nuestra vida de su Espíritu Santo y nos ha dado la garantía de que Él cumplirá todas sus promesas. Y entonces, hermanos, ¿cómo es posible que dudemos de su presencia en medio de nosotros? Pero la realidad es que todos somos así. Somos tan débiles, hermanos, que necesitamos constantemente que se nos recuerde que nada en este mundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios ha enviado nuevamente al profeta Ageo para consolar, para afirmar al pueblo y decirles que aunque los regañó, no significa que los ha rechazado. Que así como el padre que ama a su hijo lo disciplina, así también Dios lo ha hecho. Cuando nosotros somos disciplinados por el Señor, debemos de recordar esta verdad que a veces nosotros olvidamos. Mi Padre me ama y su disciplina para mí es por amor. Todo padre que ama a su hijo, disciplina a sus hijos, porque no quiere lo peor para sus hijos. Si ve que su hijo está andando chueco, lo primero que hace lo disciplina. Si ve que ha traído algo del colegio que no le pertenece, al día siguiente le dice, ve y devuélvelo, porque eso no es lo tuyo.
No permite que su hijo trate de hacer cosas malas porque quiere lo mejor. Y si le tiene que dar, como dice las Escrituras, le da, porque sabe que es lo mejor para su hijo, porque no quiere que su hijo se descarree por otros lados, sino que quiere que camine en la verdad y sea un buen hombre. Cuánto más Dios con nosotros, que quiere que nosotros caminemos en su verdad. Este mensaje de consuelo, este mensaje de afirmación para el pueblo, también fue porque, hermanos, como hemos visto, el temor de sus adversarios que llevó al pueblo a parar con la obra de construir la casa del Señor. Y ahora el Señor va a administrar el antídoto ante el temor. Yo estoy con ustedes. No tengan temor. ¿Por qué tenerle temor al futuro? Todos los días vemos que este futuro es incierto. Yo me pregunto cómo será cuando mi hijo tenga 15, 16 o 20 años. ¿Cómo será esta sociedad? Y diría que va a ser peor que la que veo ahora. Pero no tengo por qué tener temor, porque sé que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra será el mismo Dios que también en su gracia podrá guardar a mi hijo. Y es por eso que el Señor nos habla en Isaías 41:10 y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, Dios nos sigue brindando el antídoto. No sé lo que podría habernos llevado a dejar las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Tal vez, hermanos, en medio de este trabajo que hemos tenido en el Señor, hemos iniciado bien, hemos iniciado con gozo, hemos tenido problemas, circunstancias, dificultades. El Señor nos ha llamado en su obra, su iglesia, para poder seguir, poder edificarnos los unos a los otros. Y la verdad, hermanos, que a veces el pecado de otro hermano, los problemas personales que a veces pensamos que no tienen solución, y a veces nos enfocamos en nosotros y dejamos de lado el poder colocar y buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todo. A veces las enfermedades decimos: no puedo, no tengo las fuerzas, pero el que renueva nuestras fuerzas es el Señor. A veces acontece algo personal que tanto nos impacta y dejamos de ver al Señor. Pero ante todas las cosas que podríamos haber pasado, el Señor nos llama a continuar con su obra y nos dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy animándolos. Yo los perdono y vuelvan. Si Dios, el Todopoderoso, está a nuestro lado, amado hermano, no nos hace falta absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos todos los días es la presencia de Dios a nuestro lado, y eso basta para nosotros. Pero incluso la presencia de Dios está asegurada en nuestra vida, porque todos los cristianos somos templos del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, en todo lugar, y entonces tenemos la presencia de Dios en nuestra vida por todo lugar que nos movamos. Pero la verdad es que a veces olvidamos nosotros. ¿Pero por qué olvidamos que Dios está con nosotros? Porque empezamos a ver las circunstancias, porque empezamos a centrarnos en los problemas, porque empezamos a mirar las cosas terrenales como más importantes en vez que nuestro Dios. Por eso el Señor le dice al pueblo, para poder afirmarlo: yo estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes desde el inicio hasta el final y por toda la eternidad con ustedes, para poder cumplir la obra que es reedificar en aquel entonces el templo. Y para nosotros es el poder reedificarnos como iglesia, el poder servirnos los unos a los otros, el poder animarnos los unos con los otros, el poder volver a la presencia del Señor, el volver a sus palabras. Y tenemos que ver en tercer lugar, hermanos, que tal vez tú digas: pero no tengo las fuerzas para poder hacerlo. Y el Señor nos dirá que Él es quien brinda las fuerzas para obedecerlo. El espíritu dormido del pueblo, ese espíritu que estaba acomodado,
que había caído en un conformismo, que había caído en una comodidad, en otras palabras, que había caído en una rutina que ellos ya sabían cómo hacer todos los días. Fue despertado por Dios mismo. Dios usó su palabra para despertarlos, para que puedan hacer la obra que estaban llamados a hacer. El versículo 14 nos dice: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. El Señor despertó a los líderes, y no solamente a los líderes, despertó a todo el pueblo. Ellos, hermanos, obedecieron y pusieron manos a la obra, pero hay una realidad. Ellos no hubieran obedecido si Dios no hubiera despertado su corazón. Amado hermano, es Dios quien produce el querer como el hacer según su buena y perfecta voluntad. No solo la salvación es por gracia. Toda nuestra vida cristiana es por pura gracia. Es el Espíritu Santo que nos despierta. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a arrepentirnos si estamos andando mal. Es quien nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Es quien nos vivifica en Cristo. Es quien nos lleva a amar a Cristo. Es quien nos lleva a darnos cuenta que sin Cristo estamos perdidos. Es quien nos lleva a darnos cuenta de que a veces nos enfocamos más en otras cosas que en Dios, y nos habla, nos ministra. Pero a veces nosotros necesitamos agarrar hisopo y poder sacar el serum de nuestros oídos para poder escuchar la palabra del Señor. Cada momento, hermanos, cada segundo de nuestra vida depende del poder vivificador de Dios Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra vida sentiremos que no tenemos fuerza. Sentiremos que le hemos dado todo, que no sabemos cómo poder obedecer al Señor y cumplir con los deberes en la iglesia, en la familia, en nuestra vida. Pero cuando nos volvemos a Dios, hermanos, y aquí tiene que ver, cuando volvemos a la fuente misma que es Dios mismo, cuando empezamos a depender de Dios, cuando buscamos su guía, su dirección, el Señor es quien nos capacita, nos brinda las fuerzas para poder continuar. Es Dios quien nos ubica, y es Dios Espíritu Santo quien nos da ese poder, ese dominio propio, ese amor para poder seguir avanzando. Todo genuino creyente, hermanos, experimenta esto en su vida. Y tal vez tú digas: ¿cómo yo puedo seguir adelante si no tengo fuerzas? La respuesta nos da Ageo. Es Dios quien nos da nuevas fuerzas. Es su Espíritu quien despierta en nosotros el sentido del deber. Es su gracia y su poder que están prestos a sostenernos. No tenemos fuerzas para buscarlas en aquel que es todopoderoso, pero el Señor nos fortalece en Él, y Él es quien nos brinda su fuerza para poder caminar. No es en cualquier libro motivacional, hermanos. No es en el último tic que puedes encontrar en las redes sociales para que todo te vaya muy bien. No es en el último descubrimiento de la ciencia para que tú puedas tener la fortaleza para poder hacer las cosas. No es en la psicología que te va a decir que te tienes que centrar en ti y solamente en ti y pensar en ti, y tú que seas el centro del universo y entonces todo te va a estar yendo bien. No es en una manera positivista de poder decir: oh sí, todo me va a ir bien, nada me va a ir mal, pero cuando te va mal dices: no, es que no he sido tan positivo. No, hermano, la fuente para poder avanzar, renovar nuestras fuerzas, para poder seguir, para poder descansar en medio de cada circunstancia se encuentra en el Señor. Pero ¿cómo yo puedo renovarme en el Señor? Tengo que buscarlo. Tengo que volver a tener tiempo con el Señor. Por eso preguntémonos, hermanos, ¿cómo está tu tiempo devocional, tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de poder experimentar ese tiempo, ese momento donde el Señor te habla, donde tú echas tus cargas sobre el Señor? La verdad es que vivimos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles, hermanos, porque esta vida pasa rapidísimo.
Sin querer, sin darte cuenta, te levantaste y ya son las 10 de la mañana y dices, uy, no hice nada. Llega el mediodía, ya es almuerzo, te tocó comer, pasan 3, 4 de la tarde, ya no hiciste nada porque 8 o 9 de la noche ya tienes que irte a dormir, o tal vez algunos se van a dormir más tarde, pero ya pasó el día. Y a veces decimos, Señor, no tengo tiempo. Las que son mamás dicen, uy, tengo que preparar el desayuno, tengo que preparar esto, tengo que preparar el almuerzo. Los que son hijos y están estudiando, están trabajando, ya me tengo que ir porque si no el tráfico me agarra y no tengo que apresurarme. Y pensamos más en las cosas que tenemos que hacer en vez de depender en aquel que puede ayudarnos a hacer esas cosas. Le dedicamos más tiempos a las redes sociales y al celular, a las series, a los juegos, en vez de que el Señor nos pueda hablar y vivificar a través de su palabra. ¿Por qué estamos estresados? Porque no descansamos en el Señor. ¿Por qué estamos agobiados? Porque no echamos nuestras cargas sobre el Señor. Tal vez tú digas, pero ¿por qué no me alcanza el dinero? Lo vimos la semana pasada. Porque trabajamos, nos esforzamos y trabajamos como con saco roto y el dinero se va. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en nosotros mismos que hemos descuidado al Señor y el Señor puede disciplinarnos de esa manera. Amado hermano, el punto es que el Señor nos lleva a poder volver a Él. Él nos brinda la fortaleza física que nosotros necesitamos. Él nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Y esto viene cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y la obedecemos. Y honramos al Señor y tenemos temor del Señor y buscamos al Señor, al Dios Todopoderoso. Creemos en el Señor y todos diremos, sí, creemos en el Señor. Entonces, vivamos para el Señor. Si creemos que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿qué es tu problema para el Señor? ¿Qué es tu dificultad para el Señor? ¿Qué es tu enfermedad para el Señor? No hay nada imposible para Dios. El detalle está en poder volver a centrarnos en Él. El Espíritu, hermanos, nos vivifica en la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos lleva a mirar a Cristo, a caminar en Cristo, a vivir para Cristo, a servir a Cristo, a ser obedientes a la palabra del Señor. Y fue tanto, hermano, fue toda una cadena. Ellos oyeron para obedecer, tuvieron temor del Señor. El Señor los afianzó diciendo, yo estoy con ustedes. El Señor incluso despertó su espíritu para que puedan hacer la obra. Y en el versículo 14 y 15 nos va a decir, así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y el versículo 15 nos añade, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ellos no solamente se quedaron escuchando, no solamente se dijeron, hoy sí tengo ganas de obedecer al Señor, realmente voy a obedecerlo al Señor, sino que los llevó a la práctica. Hermano, no debemos de ser como aquella persona que su padre le dijo, ve y haz esto. Y le dijo, sí, voy a ir. Y el padre confiado dijo, oh, mi hijo me está obedeciendo. Pero nunca fue. En cambio, otro hijo le dijo, pero papá, ¿por qué tengo que ir yo si ya le mandaste a mi hermano? Pero al final terminó yendo y obedeciendo lo que su padre le había dicho. Nosotros tenemos que ser prácticos en volver al Señor, volver a la palabra del Señor, volver a obedecer la palabra del Señor. Y cuando nosotros miramos, y esto como les dije la semana pasada, el libro de Ageo es un libro que nos habla de fechas para poder centrarnos cómo se han ido dando las cosas. Ellos habían iniciado, la palabra del Señor inició en el primer día del mes sexto. Pero ahora nos dice que en el día 24 del mes sexto, es decir, han pasado 23 días. El pueblo se tardó 23 días calendario en iniciar la obra. Estos 23 días, hermanos, fueron los preparativos para la obra. Conseguir los arquitectos, los materiales, asegurar el dinero para la obra. Bien sabemos que la construcción del templo que ellos hicieron se demoraron 4 años en reconstruirlo.
pero habían pasado más de 20 años, casi 20 años, que ellos habían vuelto y estaban volviendo a hacer aquella obra. Después del arrepentimiento, cuando el pueblo entendió que si no buscaban al Señor, que si no obedecían al Señor, estaban perdidos, vino una obediencia renovada por el poder de Dios a la luz de su palabra. Amado hermano, Dios toma nota de nuestra actitud ante su palabra, de cuán prestos somos en obedecer su palabra. Nuestra actitud ante su palabra predicada debe de ser recibida con un corazón obediente, poniéndole por práctica inmediatamente. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque Dios quiere lo mejor para ti. ¿Y cómo podemos saber que Dios quiere lo mejor para nosotros? Porque Dios dio lo mejor que Él tenía para nosotros, que fue a su Hijo, que murió en la cruz por amor y que lo entregó para darnos vida y vida en abundancia. Y si dio lo mejor para nosotros, hermanos, ¿cuánto más nos dirá en su palabra todos esos mensajes y palabras de amor para nuestro bien? No debemos de ser necios, porque el necio es aquella persona que escucha, pero no la pone en práctica. Y luego cuando vienen los problemas, se dice y empieza a renegar y a criticar: Dios es malo. Dios no quiere lo mejor para mi vida. Dios no se preocupa por mí. Dios, ¿por qué me mandas esto tras esto tras esto? Si yo, Señor, he escuchado tu palabra. Pero en cambio, por más problemas que puedan venir, podemos estar cimentados en la roca que es en Cristo y poder saber, como en la palabra que el Señor nos dice: yo estoy con ustedes. Y después de los problemas poder afirmar: mi Dios nunca me dejó, nunca me abandonó, nunca me desamparó. A pesar de que no había comida, Él mandó a sus cuervos para poder traer comida. A pesar que no había dinero para poder pagar, de la nada el Señor hizo aparecer. A pesar de mi enfermedad, el Señor renovó mis fuerzas para poder buscarlo y continuar. Porque Dios tiene cuidado de mi vida, porque dio lo mejor, que fue Cristo Jesús en la cruz. Y juntamente con Él me dará todas sus promesas. Y no habrá nada ni nadie que me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios predicada, amado hermano? Debemos de recibirla con un corazón obediente, que teme a Dios, que ve a Dios a través de esa palabra predicada, que cree en las promesas de Dios y que reconoce que las fuerzas son de Él, no son nuestras. Porque nos cansamos o no nos cansamos. Nos cansamos. Somos rápidos de cansarnos. Para hacer la obra del Señor no tenemos que estar centrados en nosotros mismos, sino en el Señor. Sino, como ya les he compartido anteriormente, seremos como aquella hermana que se ofreció para poder hacer la obra del Señor en aquel aniversario de poder cocinar. Se esforzó, trajo cosas para cocinar, estaba presta, había hecho tantas cosas, estaba con tanto gozo. Pero cuando vino y le dijo a otra hermana: hermana, ¿me ayudas? Ella le dijo: pero si tú eres la que se ha ofrecido, ¿para qué pides ayuda? No te hubieras ofrecido en todo caso, si no podías. El corazón de esa hermana se desilusionó, se fue a su casa, lloró, volvió a la iglesia, terminó de cocinar. Pero dice ella misma que su corazón cambió, porque ya no sentía el gozo que sentía antes, porque se centró en ella. Cuando nos centramos en el hombre, vamos a sufrir decepciones. Cuando nos centramos en nosotros mismos, vamos a sufrir decepciones. La decepción de que no tenemos la fuerza que quisiéramos tener. La decepción de saber que no vamos a ganar lo suficiente como para poder sentirnos felices. La decepción de saber que no somos tan inteligentes como quisiéramos ser. La decepción de saber que tomamos malas decisiones. La decepción de poder saber que somos malos padres a veces. La decepción de saber que somos malos hijos. De saber que incluso no somos buenos cristianos. Pero en Cristo, hermano, en Cristo,
todo puede cambiar. Porque el Señor, en Cristo, Él nos ve santos, justificados, redimidos, perdonados, amados. Como nadie nos va a amar, nos ama Dios, y por eso nos dice que volvamos a Él. Que estemos atentos a su palabra, pero a la vez también, amado hermano, recuerda estas palabras que el Señor te dice en estas mañanas. Yo estoy contigo. No tengas temor. Vuelve a hacer la obra del Señor. Vuelve a meterte en tu tiempo devocional con el Señor. Vuelve a mirar a Dios. Enfócate en Dios y ten por seguro que el Señor nunca te va a decepcionar, sino que te darás cuenta que vas a sentir un gozo que sobrepasa todo entendimiento y una paz que el mundo te va a envidiar y te va a decir: pero ¿cómo es posible? Solo es posible en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por un momento. Señor, tu palabra había sido predicada por el profeta Ageo. Les habías dicho que ellos que estaban mal en sus prioridades, porque se habían centrado en ellos mismos y habían buscado un razonamiento piadoso para decir que no era el tiempo, porque tenían problemas, circunstancias. No era el tiempo de hacer tu obra, no era el tiempo de buscarte. Pero no es que no querían, sino que simplemente no estaba en ellos el hacerlo, Señor. Les dijiste los problemas que había ocasionado aquello, el haberte dejado, el haber confiado más en ellos mismos. Y Señor, ante el mensaje de tu siervo Ageo, ante el mandato de que vayan y busquen madera y vuelvan a reedificar el templo, vuelvan a tener una relación personal contigo, vuelvan a intimar contigo, que vuelvan a confiar en ti, que vuelvan a poner por obra, Señor, tu palabra, que vuelvan, Señor, a poner sus fuerzas en ti. El pueblo, Señor, reaccionó y nos dice que ellos oyeron para obediencia. Los líderes escucharon, Señor, para obedecer. Junto con todo ese remanente, Señor, escucharon para obedecer tu palabra. Esa palabra, Señor, tuya, que provino de ti. Y todo el pueblo tuvo temor, quiso honrarte, Señor, quiso reverenciarte. Reconocieron que era tu palabra, Señor, para sus vidas, que era algo bueno que tú estabas trayéndole a sus vidas, que la disciplina que les estabas enviando, Señor, era algo bueno, porque tú quieres lo mejor siempre para tus hijos. Y para poder afirmarlo, Señor, ante las dudas, ante tal vez el sentimiento de culpa que podrían haber tenido porque habían fallado y pecado, tú, Señor, doblemente afirmas que es tu palabra, que es tu voz, que les dijiste y nos dices a nosotros: yo estoy con ustedes. Señor, cuán rápido somos de olvidar esa palabra. Cuán rápido somos, Señor, de olvidar que tú estás con nosotros. Nos enfocamos, Señor, en tantos problemas que pasamos. Nos enfocamos en las circunstancias, en los eventos, Señor, que nos brinda la sociedad, el país, el mundo. Ante tantos cambios, Señor, que podemos ver, fenómenos climáticos, Señor, ante la maldad del hombre que va creciendo, empezamos a centrarnos en esta tierra y dejamos de mirarte a ti, Señor, y de reconocer y recordar de que tú estás con nosotros. Olvidamos, Señor, ese amor tan grande que tú tienes, que viniste y tomaste forma de hombre, que caminaste en medio de nosotros, que cargaste con todo nuestro pecado, que cargaste con toda nuestra culpa, que cargaste con todo nuestro castigo, Señor, allá en la cruz, porque nos amaste con un amor sin igual, Señor. No lo merecíamos, pero tú decidiste amarnos, Señor, de una manera que nunca nadie nos va a poder amar como tú nos amas, Señor. Nos adoptaste como tus hijos, nos redimiste, nos justificaste, nos abrazaste, cambiaste, Señor, nuestras vestiduras que estaban enlodadas en el pecado por nuevas vestiduras. Nos diste la garantía, Señor, de que tú cumplirías con toda tu palabra, porque nos brindaste las arras de tu Espíritu, Señor. Nos brindaste a tu Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros, todos los días, bendito Dios. Pero no solamente haces eso,
sino que también eres tú quien produce tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra con temor para poder honrarla, reverenciarte y poder caminar en tus verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, y despierta nuestro espíritu, Señor, como despertaste en Zorobabel, en Josué y todo el remanente para poder hacer tu obra. Que podamos hacerla de una manera práctica, Señor, en primer lugar, para poder buscarte en la intimidad todos los días. Que podamos dejar todas las cosas, Señor, los afanes que tenemos a un lado, y poder centrarnos en lo primordial, Señor, que eres tú, que se trata de ti, Señor, de que tú nos puedas hablar en tu palabra, de que tú nos puedas ministrar y nosotros podamos echar nuestras cargas, Señor, delante de ti por medio de la oración. Que tú puedas renovar nuestra manera de pensar, que tú puedas, Señor, producir ese fruto de tu Espíritu en nuestra vida, donde el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, Señor, se puedan manifestar de una manera visible, Señor, en nuestra vida. Oh Señor, tú eres el único que puede producir que nosotros podamos reflejar a Cristo a las personas. Es tu obra, Señor, en nuestra vida. Y Señor, gracias porque tú no nos has desechado, porque tú eres quien nos perdona, porque tú eres quien nos anima, porque tú eres quien nos consuela, porque tú eres quien nos alienta, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro desánimo, a pesar de centrarnos en tantas cosas que no tienen que ver contigo, Señor. Tu gracia, que es más que suficiente, nos sigue alentando a poder continuar en este hermoso caminar contigo. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque podemos tener esa seguridad. Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza. Y si acá, Señor, en este lugar hay alguien, Señor, que no te tiene a ti como el Señor de su vida, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, le abra los ojos y que pueda ver que en Cristo, Señor, está todo. Que en Cristo está nuestra salvación, que en Cristo, Señor, está nuestra redención, que en Cristo, Señor, está el perdón de nuestros pecados, que en Cristo, Señor, está esa nueva vida que solamente tú puedes darnos, Señor. Produce en aquella vida, Señor, un nuevo nacimiento, ese milagro sobrenatural que solamente tú puedes dar. Y si aún estamos con dudas, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo retumbe en nuestro interior de que somos tus hijos y de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta verdad, por este gozo de saber que tú estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.